Hola, yo soy Uriel Aranda, estudiante de medicina de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a explicarles qué es la espondilitis anquilosante, cuáles son las principales manifestaciones que presentan los pacientes, cómo se lleva a cabo el diagnóstico clínico en el hospital o en el centro de salud, cuál es el tratamiento o más bien dicho las bases y finalmente cómo puede evolucionar o cuáles son los factores pronósticos que van a indicarnos si el paciente va a progresar de manera adecuada o de manera pues un poco más grave. La espondilitis anquilosante es un trastorno inflamatorio progresivo de causa desconocida que ataca principalmente a los huesos de la cabeza y el tronco, es decir, el esqueleto axial. Sin embargo, también puede afectar las articulaciones periféricas y tejidos extraarticulares, particularmente el corazón, los pulmones, el tracto digestivo y los ojos. La prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es del 0.9%. Esto significa que 9 de cada 1000 personas en México padece espondilitis anquilosante. La incidencia es mayor en hombres en una relación hombre-mujer de 5:1. Esto quiere decir que de cada 6 personas afectadas, 5 son hombres. Los grupos de edad con mayor incidencia son las personas entre 15 y 40 años. El curso de la enfermedad es muy variable, sin embargo, hasta el 30% de los pacientes desarrolla incapacidad funcional para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidianas y, por supuesto, para laborar de manera adecuada. Los componentes etiológicos de la espondilitis anquilosante no son completamente claros hasta la actualidad. Sin embargo, hay dos factores fundamentales asociados al desarrollo de la enfermedad. El primero, de carácter genético, es la presencia del alelo HLA-B27 como parte del complejo de histocompatibilidad, y el segundo, de carácter ambiental, es la exposición a péptidos artritogénicos. La correlación entre la presencia del HLA-B27 y el desarrollo de la espondilitis anquilosante es en realidad muy estrecha. Del total de pacientes con esta enfermedad, el 90% son positivos para este antígeno. Sin embargo, a pesar de esta relación tan estrecha, no es el único gen asociado. Existen otros importantes, como el que codifica el receptor de la interleucina 23 y que se localiza en el brazo largo del cromosoma 1, así como el gen que codifica la aminopeptidasa 1 del retículo endoplásmico y que se localiza a su vez en el brazo corto del cromosoma 5. Por otra parte, los péptidos artritogénicos son antígenos externos provenientes de bacterias, particularmente Yersinia, Shigella, Campylobacter, Clamidia, Escherichia y Klebsiella, que comparten cierta homología con el HLA-B27 y que podría por ello desencadenar respuestas cruzadas contra las células propias. La patogenia de la espondilitis anquilosante está regulada por el sistema inmune. Al principio ocurre una infiltración de neutrófilos, macrófagos y linfocitos citotóxicos y cooperadores en los sitios de unión de cartílago, ligamento y otras estructuras al hueso. La infiltración está determinada por múltiples citocinas y las más importantes son el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, y estas mismas citocinas determinan un estado crónico de inflamación y la consecuente erosión y esclerosis articular, así como todas las manifestaciones clínicas. Los primeros signos de la enfermedad suelen advertirse al final de la adolescencia o al inicio de la etapa adulta. La primera manifestación suele ser el dolor lumbar que conlleva rigidez. Sin embargo, los pacientes también pueden presentar hipersensibilidad ósea al contacto o a la presión, artritis en caderas y hombros, artritis aislada de cadera o dolor óseo del tórax. El dolor y la rigidez cervical son generalmente signos tardíos, aunque en algunos pacientes pueden presentarse desde el inicio. El dolor lumbar puede presentarse por muchas causas, pero orienta al diagnóstico de espondilitis anquilosante cuando es de inicio insidioso y antes de los 40 años. Mejora con el ejercicio, pero no con el reposo, y además se presenta por las noches obligando al paciente a levantarse.
La lumbalgia inflamatoria puede asociarse además a rigidez matutina mayor a 30 minutos y alternarse con dolor glúteo. La hipersensibilidad ósea al contacto o a la presión es generalmente una manifestación de entesitis. Las localizaciones más frecuentes son las articulaciones esternocostales, los procesos espinosos de las vértebras, las crestas ilíacas, el trocánter mayor del fémur, las tuberosidades isquiáticas, las espinas tibiales y los talones. La exploración física en los pacientes en los que tenemos sospecha de espondilitis anquilosante está dirigida a poner de manifiesto el trastorno inflamatorio de base. Los hallazgos más específicos son: número 1, la limitación de la flexión de la columna vertebral en todos los planos; número 2, la limitación de la expansión del tórax a partir de la expiración máxima; y número 3, el dolor de las articulaciones sacroiliacas por compresión directa o mediante las maniobras de distensión articular. Es importante además poner atención a las manifestaciones extraarticulares que puede presentar el paciente al momento de la consulta. La evolución de la enfermedad es muy variable y va desde rigidez leve con radiografías normales hasta una columna vertebral completamente fusionada con artritis bilateral de cadera y artritis periférica pronunciada con manifestaciones extraarticulares. El dolor tiende a persistir al comienzo de la enfermedad para volverse luego intermitente, con periodos alternados de exacerbaciones y remisiones. En un caso grave y típico sin tratamiento, en el cual la espondilitis avanza hasta que se forman sindesmofitos, la postura del paciente sufre una serie de cambios característicos con lordosis lumbar, atrofia de los glúteos y gifosis torácica pronunciada. En ocasiones el cuello se curva en sentido anterógrado o aparecen contracturas de flexión en la cadera que son compensadas por la flexión de las rodillas. La evolución de la enfermedad puede estimarse clínicamente por la disminución de la estatura, la limitación de la expansión torácica y de la flexión raquídea y la distancia del occipucio a la pared. La manifestación extraarticular más frecuente es la uveitis aguda anterior, que aparece en 40% de los pacientes y en ocasiones precede a la espondilitis. Los episodios son unilaterales y se caracterizan por dolor, fotofobia y lagrimeo. Las crisis tienden a recurrir a menudo en el ojo opuesto. Tanto las cataratas como el glaucoma secundario constituyen secuelas relativamente frecuentes. Hasta 60% de los enfermos padecen inflamación de colon e ilion. Esta suele ser asintomática, pero la enfermedad intestinal inflamatoria se presenta en 5 a 10% de los pacientes con espondilitis anquilosante. La insuficiencia aórtica, que en ocasiones produce síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ocurre en un bajo porcentaje de los pacientes. El bloqueo cardíaco de tercer grado puede aparecer de forma independiente o aunado a insuficiencia aórtica. No existe ninguna prueba de laboratorio para establecer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Sin embargo, varios indicadores pueden facilitar la orientación diagnóstica. El 90% de los pacientes son positivos para el HLA-B27 y generalmente la velocidad de eritrosedimentación se encuentra elevada, así como los niveles de proteína C reactiva e inmunoglobulina A sérica. La elevación de la fosfatasa alcalina suele ser indicativo de gravedad y, por otra parte, la restricción de la expansión torácica determina disminución de la capacidad vital y de la capacidad residual funcional en la espirometría. La evaluación radiológica en este tipo de pacientes es fundamental, ya que no solamente permite incorporar elementos para establecer el diagnóstico, sino que además permite evaluar el grado de actividad que tiene la enfermedad en un momento dado, así como la efectividad que tienen los elementos terapéuticos que nosotros incorporamos. La primera alteración de las articulaciones sacroiliacas que se pone de manifiesto en la radiografía simple es la borrosidad del borde cortical del hueso subcondral, seguida de erosiones y esclerosis. El empeoramiento de las erosiones produce pseudoensanchamiento del espacio articular y cuando sobreviene la anquilosis, primero fibrosa y luego ósea, las articulaciones pueden acabar por obliterarse. Las lesiones y su tendencia a empeorar suelen ser bilaterales y simétricas. En la región lumbar, el avance de la enfermedad produce la rectificación consecutiva a la desaparición de la lordosis
y existe una esclerosis reactiva causada por la osteitis del borde anterior de los cuerpos vertebrales, lo cual da lugar a una imagen de cuerpos vertebrales cuadrados o embarrilamiento. La osificación progresiva de las capas superficiales del anillo fibroso conduce al final a la formación de sindesmofitos marginales visibles en la radiografía simple como puentes óseos superiores de un cuerpo vertebral a otro por delante y por los lados. Es importante documentar el diagnóstico de espondilitis anquilosante en una fase temprana antes de que aparezca la deformidad irreversible. Los criterios modificados de Nueva York se utilizan de manera amplia y se basan en la presencia de sacroilitis radiográfica definitiva. Sin embargo, son muy poco sensibles en los casos incipientes o leves. En el año 2009, la Sociedad Internacional para la Evaluación de las Espondiloartropatías propuso criterios nuevos para la espondiloartropatía axial. Estos se pueden aplicar en individuos con causalgia de 3 meses o más de duración, empezando antes de los 45 años de edad. La inflamación activa de las articulaciones sacroiliacas, según la imagen por resonancia magnética dinámica, se considera equivalente al criterio antiguo de sacroilitis radiográfica definitiva. La espondilitis anquilosante, como la mayoría de las enfermedades reumáticas, no tiene cura y el tratamiento entonces está dirigido a disminuir o frenar la actividad de la enfermedad y en consecuencia el grado de incapacidad resultante. El tratamiento implica medidas no farmacológicas y la prescripción de medicamentos, acciones que en conjunto se dirigen a preservar la calidad de vida del paciente. El abordaje terapéutico de esta enfermedad es multidisciplinario e incluye a reumatólogos, fisiatras y profesionales en rehabilitación. Todo tratamiento de la espondilitis anquilosante incluirá un programa de ejercicio ideado para mantener la postura y los arcos de movilidad. Actualmente la base del tratamiento farmacológico de la espondilitis anquilosante son los antiinflamatorios no esteroideos. De este grupo tan amplio de medicamentos, el meloxicam, la indometacina y el piroxicam resultan los más efectivos para tratar el dolor y la hipersensibilidad, así como para mejorar la movilidad en estos pacientes y reducir la velocidad de progresión evaluada de acuerdo a radiografías. El tratamiento crónico con este tipo de antiinflamatorios puede tener efectos secundarios que van desde el dolor abdominal hasta la úlcera péptica. Es importante tener en cuenta esta posibilidad y monitorizarla para asegurar el apego terapéutico. Un grupo de fármacos relativamente nuevos implementados en el tratamiento de la espondilitis anquilosante son los agentes biológicos que neutralizan el factor de necrosis tumoral alfa. Los principales 4 son el infliximab, un anticuerpo monoclonal quimérico, el etanercept, que es una proteína de fusión, y adalimumab y golimumab, ambos anticuerpos monoclonales humanos. La prescripción de agentes biológicos para neutralizar el factor de necrosis tumoral alfa está asociado a una disminución de la actividad de la enfermedad evaluable desde el punto de vista clínico, con la disminución de la rigidez matutina, el dolor y el edema articular, así como la mejoría de la movilidad raquídea. Desde el punto de vista radiográfico, está asociado a una disminución del edema óseo, de la entesitis y del derrame articular sacroiliaco y paravertebral. El tratamiento con agentes neutralizadores del factor de necrosis tumoral alfa está reservado solamente para aquellos pacientes que tienen un diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante y que no han tenido respuesta al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, además de la evidenciación mediante estudios de imagen de que hay enfermedad activa. Esto es así porque el tratamiento con estos agentes implica un mayor riesgo de infección, siendo el factor de necrosis tumoral alfa indispensable en la mayoría de las respuestas inmunológicas del organismo. A pesar de la cronicidad de la enfermedad, la mayoría de los pacientes con espondilitis anquilosante puede desempeñar un trabajo retribuido. Algunos estudios, pero otros no, sugieren que acorta la supervivencia comparada con la de la población general. La mortalidad atribuible a la enfermedad se debe principalmente a traumatismo sobre la columna vertebral, insuficiencia aórtica, insuficiencia respiratoria o nefropatía amiloidea. Aún se desconocen las consecuencias del tratamiento con anti-TNF, sin embargo, se ha observado que la productividad laboral mejora de manera considerable.
Bueno, así termina este sencillo video sobre espondilitis anquilosante. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad para ustedes.